Bienvenidos a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática. Esta semana vamos a repasar la lección número 12 para el 19 de junio titulada La fe del pacto. Como cada semana vamos a ver tres preguntas. La primera será de información, la segunda de formación y la tercera de aplicación. Pero antes de ver las preguntas vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en Gálatas 3:11, que dice así: y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Teniendo en mente este versículo, vamos a la primera pregunta. ¿Qué importancia tiene el sacrificio de Cristo dentro del pacto? Creo que de todas las preguntas del trimestre, esta es la más fácil de responder, pero también es la más importante. Si no fuera por el sacrificio de Cristo, sería imposible que existiera el pacto. El pacto tiene como objetivo final nuestra salvación, pero no hay manera de acceder al pacto por nuestra propia cuenta a causa de la deuda que tenemos por haber faltado a la ley. Veámoslo de esta manera. ¿Querés entrar bajo el pacto para recibir la salvación? Entonces se tiene que pagar la deuda. Esa deuda que se registra en Romanos 6:23. Y la única manera de pagar es con la muerte. Hasta acá el panorama no es muy alentador. Alguno podrá llegar a pensar que no es lo suficientemente malo como para merecer esto, o que invirtió tanto tiempo en las cosas espirituales que ya su deuda fue pagada. Si por alguna razón todavía tenés alguna duda de que lo único que merecemos es la muerte, te animo a que repases Isaías 64:6. Cuando somos conscientes de nuestra complicada situación, es en ese momento que comenzamos a valorar el sacrificio de Cristo. Es Jesús mismo el que muere en nuestro lugar y transforma ese panorama poco alentador en la mayor esperanza de todas. Creer que podemos acceder al pacto sin el sacrificio de Cristo es tan absurdo como decir que queremos un reavivamiento, pero no estamos dispuestos a orar. Si queremos entrar en el pacto, todo se resume en una sola pregunta. ¿Aceptás hoy a Jesús como tu Salvador? Sería bueno que aprendamos a responder a esta pregunta no con palabras, sino con hechos. ¿Por qué la fe es importante para aceptar el pacto? Como un rompecabezas que se va armando, el pacto también tiene sus piezas. Ya vimos que la pieza más importante es Jesús, pero otra de esas piezas es la fe. Génesis 15:6 dice que Abraham creyó y que eso le fue contado por justicia. Esa fe fue tan grande y pura que Abraham estuvo dispuesto a seguir a Dios a lugares desconocidos y tomar decisiones que atentaban contra la vida de su hijo más querido. Esto no es un detalle menor. Esa es una fe que está basada no en los logros o riquezas personales, sino en la absoluta confianza en Dios. Una fe que está demostrada en actos de obediencia. Al ver la vida de Abraham, puedo evaluar qué tipo de fe estoy teniendo. Si mi fe no me lleva a seguir a Dios ciegamente, entonces hay algo que tengo que cambiar en mi vida. Cuando aprendemos a creer en Jesús, de esta manera, su justicia se nos acredita y a pesar de nuestra condición, podemos presentarnos delante de Dios. Esto es parte del milagro que trae estar dentro del pacto. Un escritor llamado Emerson escribió una vez: la tristeza mira hacia atrás, la preocupación mira alrededor, pero la fe mira hacia arriba. Esta era el tipo de fe que tenía Abraham y estuvo dispuesto a matar a su propio hijo. Esta es el tipo de fe que tenían los discípulos y muchos de ellos estuvieron dispuestos a dar su propia vida por la predicación del Evangelio. ¿Qué tipo de fe estás teniendo? Si siento que todavía no estoy dentro del pacto, ¿qué puedo hacer? Seguramente hay muchas maneras de responder a esta pregunta, pero todas deberían apuntar a un solo nombre: Jesús.
Pero para no quedarnos solamente con algo que puede parecer abstracto o poco tangible, vamos a verlo de esta manera. Cuanto más tiempo pasemos conociendo a Jesús, más seguridad vamos a tener de sus promesas. Hay algo que a mí me gusta llamar los ciclos del cristiano, que son rutinas dadas por Dios para ayudarnos a creer cada día un poco más. Por ejemplo, si quiero entrar en el pacto, debo tener fe para creer en aquel que me hace la promesa, pero no lo puedo ver. Es por eso que Hebreos 11.1 dice que la fe es creer en lo que no se ve. Ahora, si esto es así, debo descubrir cómo tener más fe. Romanos 10.17 dice que la fe es por el oír de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta del ciclo? Cuanto más leo la Biblia, más fe voy a tener. Y cuanto más fe tenga, más deseo de seguir conociendo a Jesús. Y esto automáticamente me lleva a leer nuevamente la Biblia. Y la fe sigue en aumento y así sucesivamente. En resumen, empecemos a pasar más tiempo a solas con Jesús. Y Él se va a encargar de despejar cualquier duda que haya en nuestro corazón. Consejo de la semana para tu escuela sabática. Para terminar, te comparto el consejo de la semana. Apuntemos al crecimiento de la comunión en nuestra escuela sabática, pero no solamente por medio del estudio del folleto, sino con acciones fuera del horario normal del repaso. Armen un grupo de oración para estar orando por las necesidades de la clase, por los hermanos que no están asistiendo, por los estudios bíblicos que se están dando y para que Dios los utilice como una unidad de acción que lleve a más personas a los pies de Jesús. Reclamemos juntos la promesa que Dios nos hace en Mateo 7:7. Que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar la semana que viene.